Siendo las 11 horas en punto del día 22 de julio de 2021, damos inicio a la clase del curso de recuperación académica de la materia de Derecho Civil del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, semestre 2021-1, en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Reiteramos el día 22 de julio de 2021. A continuación se procede a dar 5 minutos a los alumnos para que puedan entrar al aula virtual.
¿Qué tal, niños? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos, niños. A todas, creo. Ah, no, a todos. Ok. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Miriam, ¿está Miriam López? Sí, profe. Miriam, cuéntame, ¿qué vimos el día de ayer? Profesor, quería platicar justamente con usted de eso. He tenido problemas de trabajo y no creo ya poder seguirme conectando a las sesiones, pero no quiero reprobar la materia. Es que mi trabajo se me está complicando demasiado. Bueno, no seas malita. Tengo clases hasta las 5 de la tarde. Búscame después de esa hora para que platiquemos tu caso, por favor. Ok, sí, profesor. Y pues no tengo el apunte de ayer porque, le menciono, no me conecté. Ok. Gracias, Miriam. Está Mariana Nayeli. Mariana Nayeli está. Ok. Vamos a tener que darle la vuelta a esto. Montserrat Flores. Montserrat Flores. Monse, ¿estás por ahí? Montserrat. ¿Tampoco Montserrat? Ok. Jared Chavarría. ¿Sí me escuchan, niños? ¿Sí están ahí o no me escuchan? Ujú. Sí, sí se escucha, profesor. Ah, ok. Entonces, no sean malitos, por lo menos respóndame si sí o no, para saber si me están escuchando. ¿Está Jared? Ok. Mm, Claudia. Buenos días, profesor. Buenos días, Claudia. Cuéntanos, ¿qué vimos? Pues bueno, ayer terminamos de ver lo que era divorcio voluntario, administrativo y incausado. Sí. Al principio nos empezó a decir, empezamos con el procedimiento pues de divorcio incausado, que primero que nada pues se tramita en un proceso escrito ante un juez de lo familiar y pues en un divorcio incausado pues generalmente bueno, se subsista por una pelea, ya sea uno de ellos que es por la guardia custodia, el Cuando hay régimen litis, sí, de es correcto. citas. Es correcto. Yo les comentaba que cuando hay una litis, cuando hay una controversia, es necesario acudir ante el juez de proceso, ante el juez familiar de proceso escrito. Cuando hay litis, la litis significa que hay controversia, que hay pleito. ¿Ok? Sí, adelante. Perdón, Claudia. Ujú. Sí, pues primero que nada nos dijo que se tramita ante un juez de lo familiar en un proceso escrito. Y pues si alguno de los cónyuges no está de acuerdo, pues le digo, con alguna de estas situaciones que son la guardia custodia, pensión alimenticia, repartición de bienes o pues el régimen de visitas, pues tienen que llegar como a un convenio para pues poder tener una solución. Y pues para hacer un divorcio tiene que ser una demanda. El sinónimo de demanda pues es pedir. Y nos dijo que en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues podemos encontrar pues todo el proceso de este divorcio. En el artículo Y nos dijo que había 255, unos... ojo, Ay, permítete que te interrumpa.
En el artículo 255 se van a incorporar o se van a relacionar todos los elementos que debe de llevar una demanda, un escrito inicial de demanda. Nada más, eso es lo que dice ese articulito, ¿ok? Nada más para aclarar. Sí, nos dijo que pues había procesos pues especiales que pues se le dicen sumarios, que son pues pequeños procesos que pues se hacen del divorcio. Y nos dijo que para obtener este tipo de divorcio, pues que primero que nada que se actualicen los cónyuges que pues que hayan estado pues casados más de un año o en un año. Nos dijo que pues también tenían que estar casados en la Ciudad de México, o por lo menos que pues su último domicilio haya sido pues aquí en la Ciudad de México, si no pues no podían como no podía haber el divorcio. Nos dijo que pues también tenemos que pues acreditar la acta certificada del matrimonio que para poder hacer el procedimiento del divorcio tenemos que tener un acta de nuestro matrimonio, y si hay niños pues tener las actas de nacimiento que pues hayan nacido dentro del matrimonio. Ok, aquí nada más voy a hacer un énfasis, perdón. 3 requisitos para que proceda el divorcio encausado, muy importante. 1, que el matrimonio haya subsistido por lo menos un año. 2, que su último domicilio conyugal haya sido en la Ciudad de México o que se hayan casado en la Ciudad de México. Y 3, que ese es importantísimo, basta con que alguno de los cónyuges manifieste su entera voluntad para no seguir unido en matrimonio con el otro cónyuge, ¿ok? Por eso se llama divorcio encausado, ya no tenemos que expresar causales. ¿Qué más? Pues nos dijo que para seguir los requisitos teníamos que tener una propuesta de convenio. ¿Para qué era esto? Por si no nos parecía alguno de lo que estaba diciendo el divorcio, pues teníamos que tener eso. Teníamos que tener una propuesta para poder pues llegar al acuerdo, ya que pues si no estoy de acuerdo con la guarda de custodia, con el régimen de visitas, pues tener una solución. ¿Qué pasa si no hay niños? ¿Qué pasa si no hay niños durante el matrimonio? ¿Qué pasa si no hay menores de edad? ¿Tengo que seguir siguiendo esta propuesta de convenio? No necesariamente. Sí, eso es importantísimo. En todos los casos se exhibe la propuesta de convenio. Si no exhibo la propuesta de convenio, automáticamente me van a desechar la demanda, ¿eh? Si no se aplica algún rubro dentro del convenio, tenemos que poner no aplica, no aplica, no aplica. Pero siempre se tiene que exhibir esta propuesta, si no me van a desechar la demanda. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Qué más? Pues nos dijo que también nos dijo que solamente para el régimen de separación de bienes, si alguno pues de los cónyuges se dedica al hogar, podía pedir una compensación que no tiene que ser superior del 50% de los bienes de la otra persona. Y pues estos bienes tienen que ser pues que hayan tenido en común dentro del matrimonio. Esto en separación de bienes, nada más, ¿eh? Sí, nos dijo que pues para que se adjunte la demanda inicial, bueno, para que los requisitos que se tenía que tener para la demanda era pues la demanda inicial del divorcio, la acta de matrimonio, si hay hijo, pues las actas de nacimiento pues de los menores, y pues la propuesta. Nos estaba diciendo que nos estaba preguntando pues cuántas copias necesitábamos, y pues tenía que ser la original, que era la que se quedaba en el juzgado, una copia pues del acuse de la persona a quien se le está, bueno, la que está haciendo el divorcio, una copia para la oficina pues de partes en común, y una copia para el traslado para la persona a quien se le está demandando. A ver, aquí te preciso, nada más son 3 copias. Es tu original, tu acuse de recibo y una copia de traslado. No necesitas dejar una copia en la oficialía de partes común, ¿ok? Entonces basta con que exhibas una
tu original, tu acuse de recibo y una copia de traslado para emplazar al demandado o a la demandada. Nada más, ¿ok? Ok. Y nos está diciendo algo importantísimo que como pues abogados tenemos que aprender, que no se dice meter escritos o voy a meter un escrito, se dice promover un escrito. Y pues nos estaba diciendo que pues por parte de la pandemia teníamos, bueno, si no estuviera la pandemia pues vamos y hacemos nuestro trámite, pero pues por parte de la pandemia pues tenemos que sacar una cita en el portal y nos dan un código bidimensional pues donde se nos dice el día y la hora para promover pues promover nuestro escrito inicial, donde pues se nos acuse, donde el acuse nos da el número de juzgado y el expediente. Okay. Pues tenemos que estar al pendiente desde el segundo día, tenemos que estar pendiente todos los días en el boletín judicial, donde pues se actualizan las noticias de todos los expedientes que se promueven. Nos dijo que hay secretaría A o B, donde pues hay expedientes que son nones o son pares. Y nos estaba también diciendo que no es necesario que seamos abogados para poder checar un expediente. Después de eso, pues nos dijo que después de plantear nuestro escrito inicial, se crea un expediente físico, donde pues encontramos nuestra demanda de divorcio y una hoja donde nos responde el juez, que se le llama auto. Bueno, generalmente se le llaman autos. Y después de eso, pues que había 3 posibilidades. La primera era que pues que se admita donde la demanda pues está perfecta, o sea, no hay ninguna equivocación. La segunda es que se prevenga pues que haya un documento o haya algo esté equivocado. Y pues la tercera, que era desechar la demanda para pues poder presentarla de nuevo. Y pues después de eso, una duda de una muchacha que pues que cómo se hacía cómo se podía pedir el expediente. Nos dijo que a través de una papeleta pues donde ponemos nuestro nombre, el expediente, la secretaría, ya sea A o B, nuestra firma, y muy importante, tenemos que saber dónde está la fecha de publicación. Y pues para que nos lo entreguen, dejamos nuestra credencial. Nos estaba explicando que pues si se admite la demanda pues ya perfectamente, el juez pues automáticamente va a ordenar que la demanda pues se le notifique a la persona contraria. Y nos está explicando que pues la notificación es pues, nos está explicando el proceso de la notificación, que esto es, se le dice cédula de notificación, más bien. Pues ya no sé, nos empezó a explicar. La cédula de notificación, el juez, en ese documento que se llama cédula de notificación, el juez va a transcribir el auto admisorio de la demanda de divorcio para que cuando yo emplace a juicio, o sea, cuando yo notifique la demanda al demandado, pues el demandado tenga la certeza de que un juez competente ordenó justamente este llamado a juicio. Entonces, cuando va el actuario directamente al domicilio del demandado para notificar esta demanda, le entrega la cédula de notificación, le entrega la copia de traslado, y ese acto formalmente le llamamos en derecho emplazamiento. Pues sí, todo lo que nos está diciendo, pues sí, nos dijo que cómo era el proceso de la notificación, y nos dijo que pues el actuario, cuando va a la casa pues de Juanita Pérez, por decir, le explica a qué va, y le explica todo, y que no era necesario si nos firmaban o no de recibido, que no había ningún problema, y que pues el actuario transcribe todo lo que sucedió en el momento que pues notificó a la persona, el día tal, si es una casa, un edificio, y pues antes no se podía, no había posibilidad de las fotos, que ahorita ya las hay, ahorita ya meten fotos al expediente.
Y pues de ahí ya pasamos, terminó pues este tema y empezó a hablarnos del concubinato. A ver, algunos temas que hay que precisar. Una Institutos vez de que derecho familiar. algunos temas que hay que precisar una vez después de haber sido emplazado el demandado o la demandada, recuerden que tiene un plazo para contestar la demanda y también tiene que ser una contrapropuesta. Y entonces en esta contrapropuesta, justamente el demandado o la demandada va a referir en esa contrapropuesta de convenio qué rubros, en qué aspectos sí está de acuerdo, en cuáles no está de acuerdo, para poder continuar este proceso. Y posteriormente el juez fija fecha de una audiencia que se llama audiencia de aveniencia, para ver si los cónyuges pueden o no convenir respecto de los temas indicados en el convenio. Si sí convienen, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas? Um, ¿Me puede repetir la pregunta? En la audiencia de aveniencia, esta audiencia que es conciliatoria para los consortes que desean divorciarse, se van a plantear, se va a querer negociar con el conciliador todos estos temas justamente que vienen tanto en el convenio como en la propuesta. ¿Qué pasa si los consortes sí logran negociar en la audiencia de aveniencia los temas que vienen en la propuesta de convenio y la contrapropuesta? Pues ya el juez pues llega a bueno, se disuelve ya el divorcio y ya se llega pues a una respuesta, bueno, no sé cómo decirlo, a una resolución, pues ya se admite la demanda. Dicta sentencia. Recuerden que esa resolución, no, la demanda está admitida desde que te dictan el auto admisorio. Si no, no tendríamos fecha de audiencia. Entonces, si logran convenir, más bien el expediente se turna para que ya se dicte sentencia. Se estudia el convenio a ver si está apegado a derecho, y si está apegado a derecho, se le da categoría de cosa juzgada, de sentencia firme. Se dicta sentencia disolviendo el vínculo, y después de que se dicte esa sentencia, ¿qué hay que hacer para inscribir el divorcio? Eso ya no me acuerdo. Y acuérdese que el juzgado me va a dar una copia certificada de la sentencia, del acta de matrimonio y un oficio dirigido al juez del registro civil u oficial. Se hace un pago de derechos, se promueve en el registro civil y como una semana, unos 15 días después, vamos a tener que acudir al registro civil para poder solicitar un acta de matrimonio de igual manera, y ese acta de matrimonio ya va a tener una leyenda, ya va a tener inserta esa leyenda donde dice que está disuelto el vínculo matrimonial, ¿ok? Sí. Y ya pues le decía que después de ese tema pasamos a lo que es el concubinato. Y nos está diciendo que pues el concubinato es una institución pues del derecho familiar que no genera, muy importante era que pues no genera parentesco, pero sí genera derechos y obligaciones para pues ambos concubinos, y que no podíamos decir que somos concubinos por el simple hecho pues de vivir con una persona en un determinado tiempo con una persona, que el concubinato pues establece jurídicamente a través pues de una sentencia, ya sea de un juez o de una comparecencia pues de un juez o oficial de registro civil, y que pues había derechos pues en el concubinato, que era pues dos de ellos que nos mencionó pues era el derecho a heredar y el derecho pues a percibir alimentos, y los derechos y obligaciones en el concubinato pues son recíprocos, y ya pues fue todo lo que vimos. Ok. En el caso del concubinato, ¿se puede pedir algún tipo de pensión alimenticia? Sí, sí se puede. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que hayan estado juntos. Ok, es correcto, por el tiempo que haya durado el concubinato. Además, recuerden que no se puede establecer el concubinato si alguno de los concubinos tiene algún tipo de nexo o de unión con otra persona. Si uno de los concubinos actuó de buena fe y el otro no, si quiere unirse en concubinato y se da cuenta de que el otro tiene dos o más uniones o una unión, puede demandar daños y perjuicios. Haciendo hincapié en que los daños son una pérdida o menoscabo, y los perjuicios en derecho son aquellas percepciones que dejo de recibir por culpa de otra persona. ¿Ok?
Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos la sesión anterior? No, ninguna. Muy bien, Gracias, profesor. gracias a ti, Claudia. ¿Alguien más? ¿Alguno tiene alguna duda de lo que sea de este tema? Ok. ¿Han podido ver los videos de derecho sucesorio, niños? Ya llevamos 6, para que no se me atrasen. ¿Los han podido ver? ¿Tienen alguna duda de esos videos? ¿Ninguna? Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a platicar de otro tema, de otra figura muy relevante en derecho familiar, y me estoy refiriendo a la patria potestad. Hoy vamos a hablar por fin de esta famosa patria potestad. ¿Qué vamos a entender por patria potestad? Para entender la patria potestad, primero tenemos que aterrizar algunos conflictos inherentes al derecho familiar. Recuerden, como lo vimos desde el inicio del curso, que las relaciones entre los miembros de la familia, entre todos aquellos que tienen un parentesco, deben de ser de manera armónica, deben de ser de manera respetuosa, debe haber respeto, debe haber cordialidad, respetando en todo momento la edad, la condición y la característica de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, la patria potestad en primera instancia, podemos entender que va a ser una relación entre ascendientes y descendientes, ¿ok? En primera instancia podemos entender que la patria potestad es una relación entre ascendientes y descendientes, ¿ok? Partiendo del eje central que sería, en su caso, cada uno de ustedes, pues sus ascendientes serían sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, y sus descendientes serían sus hijos, sus nietos o sus bisnietos, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a entender esta patria potestad en primer lugar como una relación entre ascendientes y descendientes. ¿Y a qué se refiere esta relación o de qué se trata esta relación? Hay responsabilidades inherentes entre el parentesco, entre los ascendientes y los descendientes. Cuando hablamos de patria potestad siempre los vamos a referir a ese cúmulo de responsabilidades que se dan justamente entre ascendientes y descendientes, generalmente entre padres e hijos. Pero ojo que hay un tema interesante porque la patria potestad no solamente se puede suscitar entre padres e hijos, también se puede suscitar entre abuelos y nietos. Esto es importante. Si los padres por alguna razón no pudieran ejercer esta patria potestad, los abuelos tienen justamente todas las facultades en derecho y así lo tendría que decretar el juez de lo familiar para poder ejercitar esta patria potestad. Siempre y cuando, ya sabemos que no existe la figura de la emancipación en México, pero siempre y cuando no se diera esta figura, que ya sabemos que en México no es viable después de esta reforma, y entonces va a ser una facultad que van a ejercer estos ascendientes respecto de los descendientes, respecto de la persona, en primer lugar, y respecto de los bienes de la persona. Entonces, es una facultad es un poder, es una facultad o un poder que va a ejercer un ascendiente respecto de la persona y los bienes de un descendiente, de un menor, de un incapaz. Esto es la patria potestad. Entonces, ¿ok? ¿Y para qué tendríamos que ejercer esta facultad respecto de la persona y respecto de los bienes de un menor o de un descendiente? Si no pueden los papás, les comento entonces los abuelos. Pues para varios temas. Esta facultad o este poder que se ejerce directamente entre los ascendientes y los descendientes tiene varios objetivos. En primer lugar, hablamos de la crianza. El primer objeto de la patria potestad, de esta relación, de este poder que se suscita entre ascendientes y descendientes, es la crianza. Las personas que gozan, que son titulares de este derecho de la patria potestad, van a tener un derecho respecto de la crianza del descendiente, para poder criar al menor, para poder criar al niño o a la niña. En segundo lugar, cuando hablamos de temas inherentes a la patria potestad, vamos a hablar de temas referentes a la seguridad. Una de las facultades o más bien obligaciones que tienen las personas que ejercen patria potestad respecto de los descendientes es propiciar o procurar la seguridad de los descendientes. La seguridad tanto física como psicológica.
como psicológica, ¿ok? Es muy importante eso. La seguridad física, la seguridad psicológica, claro está, también la seguridad sexual, porque es menester que las personas que tienen esta patria potestad, en definitiva, den una educación sexual adecuada y protejan estos derechos, tanto psicológicos, sexuales, económicos, de crianza respecto de estos descendientes. También la patria potestad gira en torno a la higiene de los descendientes. No podemos tener un niño, una niña, un incapacitado que no tenga el aseo por salud competente, o la salud o la higiene necesaria. Naturalmente vamos a hablar de salud. Vamos a hablar también de actividades recreativas, porque también es necesario que existan y se desarrollen estos rubros recreativos para el sano desarrollo psicosocial, mental, estructural de estos descendientes. Entonces, criar a una persona no nada más significa propiciarle la seguridad adecuada, física, psicológica, sexual, alimentos, naturalmente. Esto incluye los alimentos y ya platicamos de ese tema de los alimentos. Fue de los primeros temas que platicamos dentro de este curso. Ya sabemos que los alimentos implican todos aquellos gastos necesarios para la manutención. Estamos hablando de vestido, estamos hablando de un inmueble donde pueden vivir, una vivienda digna y decorosa, estamos hablando de los gastos de salud. En caso de que exista algún gasto derivado de alguna enfermedad, también ese gasto debe de ser cubierto. Todos aquellos gastos inherentes, incluso gastos académicos o gastos de alguna actividad recreativa, si necesitamos llevar a los niños para que se desarrollen psicológicamente bien, a lo mejor algún curso de lectura, algún curso de violín, alguna actividad, todas aquellas actividades recreativas que son propias e inherentes de los niños. ¿Por qué? Recuerden que de una vez lo volvemos a recapitular. Dentro de las relaciones de derecho familiar podemos hablar del orden público y del interés social. Eso quiere decir que todos los temas referentes a los menores o incapaces le interesan a la sociedad de manera general. A todos nos interesan y estas normas de las materias que son de orden pública tienen que ser de observancia general. Las autoridades competentes las tienen que exigir de oficio a aquellos que se encarguen de la protección o del resguardo de algunos menores o incapaces. Esta facultad de la patria potestad también implica una obligación académica, como les decía, justamente para poder propiciarle todos aquellos conocimientos básicos a estos descendientes. Incluso la propia Constitución se establece dentro de las obligaciones de los mexicanos, se establece justamente en el artículo 31 constitucional estas obligaciones de los mexicanos, y dentro de esas obligaciones se encuentra aquella consistente en llevar a los menores o a los pupilos al ayuntamiento para que reciban la educación básica, primordial. Podemos hablar de educación primaria, de educación secundaria, y en el caso de los varones, pues también deberían de asistir a esta educación o a este servicio militar. También dentro de la patria potestad, claro que lo establece la propia ley, los propios criterios de la Corte, están esas necesidades afectivas que tienen los menores o los descendientes. No es nada más procurar sus necesidades artísticas. Cuando tenemos la patria potestad respecto de un menor o incapaz, no significa que nada más tengamos que darles lo que necesitan y ya. Tenemos que procurar ese afecto, tenemos que estar al pendiente de sus necesidades afectivas. Hay que darles amor, cariño, sin desdeñarlos y sin afectar estas impresiones que podrían llegar a tener ellos mismos, estas cuestiones de inseguridad, y cuando se afectan estos pensamientos que pueden llegar a tener ellos mismos, estas impresiones que pueden llegar a tener estos menores respecto a ellos mismos, entonces quiere decir que no estamos cumpliendo cabalmente con la labor sensorial o la labor sentimental con estos menores o descendientes, ¿ok? Recuerden entonces que todas las normas del derecho familiar giran en torno, o por lo menos la gran mayoría giran en torno, hay especial énfasis en cuidar las necesidades de los menores o incapaces. Y ahorita es menester también recapitular la diferencia entre estas tres figuras que ya platicamos en algún momento. Me refiero a la patria potestad, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión. Me refiero también a la guarda y custodia y al régimen de visitas. Recuerden ustedes
que la patria potestad, como lo estamos mencionando en este momento, es una facultad, es un poder que van a tener los ascendientes respecto de los descendientes, justamente para poder criarlos, para poder protegerlos, satisfacer sus necesidades físicas, sexuales, psicológicas. Esa facultad no se pierde ni se suspende, a menos que concurran algunas causales, que hoy mismo vamos a ver, que son realmente graves, pero por regla general la patria potestad no se podría perder a menos que pues el juez de lo familiar así lo determine, porque acontece o sucede algún tipo de situación que es gravemente perjudicial para el menor. La guardia y custodia, como ya lo habíamos mencionado, se refiere a la persona que va a tener o que va a vivir con el menor o incapaz. Guardia y custodia, entonces, no es lo mismo que patria potestad. Cuando hablamos de guardia y custodia, nos estamos refiriendo al adulto responsable que va a hacerse cargo del menor, donde va a vivir, dónde va a dormir hoy el niño, en casa de papá, en casa de mamá. Por regla general, recuerden, y lo vimos el día de ayer, hasta los 12 años, por regla general, los niños tienen preferencia para estar con la madre, a menos que ocurra algún tipo de situación concreta. Recuerden también que los menores pueden ser escuchados, pueden ser oídos por parte de las autoridades competentes, y de esta manera el juez de lo familiar, que es la autoridad competente, puede determinar a quién le toca o quién es el progenitor o la persona o el adulto que tiene las características necesarias para vivir con el menor. Recuerden que si sucede alguna de estas situaciones y queremos demandar o litigar o pelear la guardia y custodia en un juzgado, pues lo que tenemos que solicitar es que se suscite una plática con el menor. Tenemos que solicitar al juez de lo familiar, y el juez de lo familiar entonces va a llamar al DIF, a un representante del desarrollo integral de la familia, va a llamar al Ministerio Público. Recuerde que el Ministerio Público es el representante social, el representante de la sociedad, para que se cerciore de que todo el procedimiento se está llevando conforme a derecho, y además tanto el juez como el secretario de acuerdo se van a encerrar en el secretario, en la oficina del propio juzgador, sin la presencia justamente de los progenitores, para poder escuchar al menor si es que tuviera la edad suficiente para hablar y para comprender. Obviamente se supone que esas personas deben de tener el tacto y el conocimiento suficiente para poder abordar estos temas con el menor. No crean que le van a hacer una entrevista pormenorizada cual si fuera una audiencia. Tienen que hablarle con justamente con este tacto que requieren los niños para entender cuál es el progenitor con el que prefieren estar los niños en un momento dado. Y todo eso, como les mencioné en un momento, se va a sentar en un acta que va a ser valorado en su momento para que el juez, a través de una sentencia, defina quién va a ser el adulto responsable que tenga la guardia y custodia. Y el cónyuge que no tenga esta guardia y custodia, pues va a tener acceso, recuerden que es derecho del menor, no del adulto, va a tener acceso a un régimen de visitas. Este régimen de visitas, que también puede ser demandado si es que no se respeta, argumentando en todo momento, porque lo cierto es que es así, que este derecho para convivir con los progenitores no es de los adultos, sino es de los niños. Lo más importante es eso. Recuerden que el derecho de la convivencia con sus progenitores no es de los adultos, es de los niños, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profesor, ninguna. Ok. Bueno, entonces, recuerden que estos temas, en el caso de la separación, en el caso de que se separen los progenitores, siempre el juez va a tener que determinar las medidas necesarias para que no se vulneren los derechos del menor. Siempre va a tener que dictar estas providencias precautorias, estas medidas que de manera anticipada debe proveer el juzgador de oficio, o sea, y solo, sin que se lo diga nadie más, para poder defender y tutelar en todo momento los derechos del menor. Ya nos separamos, papá y mamá, pero ¿qué va a pasar? ¿Quién va a pagar los alimentos? ¿Cómo se van a garantizar? ¿Qué va a pasar con la salud del menor, con la educación? Siempre garantizando el respeto, el desarrollo, la personalidad del menor. La responsabilidad justamente que tienen estos progenitores va a ser sancionada justamente con la pérdida de la guardia y custodia o la patria potestad, o incluso el régimen de visita si fuera el caso, ¿ok? Entonces, estas audiencias con los menores son importantes porque siempre la prioridad en todos los procesos va a ser el beneficio del menor, siempre, ¿ok? Es más, incluso la Convención de los Derechos del Niño, de la cual México es parte, si es derecho aplicable en México, si ustedes tienen algún proceso familiar, por supuesto que pueden
fundamentar y pueden argumentar con base en esta Convención de los Derechos del Niño cuando se violente algún derecho de estos menores. Esta Convención de los Derechos del Niño, fíjense qué radical y qué importante lo que dice, indica que cualquier tipo de norma, cualquier tipo de regla tiene que ser supeditada siempre en beneficio del menor. ¿Qué es más importante? Cumplir una norma del proceso familiar o satisfacer las necesidades del menor. Pues obviamente satisfacer las necesidades del menor. Si el juez tiene que ponderar, tiene que valorar alguna situación, se vale, porque lo permite así la Convención de los Derechos del Niño. Se vale que le dé una importancia superior justamente a los derechos del menor que a una norma simple de procedimiento. Hay que escuchar siempre al menor para saber qué es lo que quiere, para saber si está adecuadamente viviendo o no, si se están satisfaciendo sus necesidades de una manera correcta o no. ¿Ok? Ahora, las personas que tienen la patria potestad a su cargo también tienen esta facultad. Vayan alistándome el Código Civil. Alguien puede revisar, puede dar lectura, por favor, al artículo 423 del Código Civil para el Distrito Federal, que esto es importante. Las personas que tienen, cuando lo tengan me avisan, por favor. Las personas que tienen a su cargo la patria potestad tendrán entonces esta facultad para corregir, para educar a los menores. Eso no quiere decir que los tengan que vulnerar o que los tengan que lastimar, pero la persona que tenga esta facultad, este poder para educarlos, para criarlos, pues también puede ejecutar algún tipo de medida correctiva, y eso no significa en ningún momento pues que se estén vulnerando los derechos del menor, porque se está justamente trabajando en la crianza de estos descendientes. Pero hay límites, naturalmente. ¿Alguien ya tiene el artículo? Sí. Adelante, Gert, por favor. Artículo 423. Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a estos de buen ejemplo. La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica, en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 ter de este código. ¿Podemos crear al menor? ¿Podemos aplicar algún tipo de medida correctiva? Por supuesto que sí, la ley lo permite en el propio artículo 423, eso es cierto, pero hay límites. ¿Cuáles son esos límites? Pues la integridad psíquica y la integridad física del menor. Una cosa es a lo mejor darle un manazo a un pobre niño que está agarrando algo ajeno, o a lo mejor llamarle la atención, o alguna nalgada sin agredir, y otra cosa son infligir algún tipo de agresiones que son totalmente prohibitivas por parte de la ley. Entonces, el hecho de que una persona le llame la atención a un niño no significa, porque ya en nuestros días podemos asumirlo de esta manera, hay que aclararlo jurídicamente, no significa que estemos vulnerando al menor. Las personas que tienen la patria potestad, que tienen justamente esa facultad o ese poder o esa obligación de criar al menor o al descendiente, pues por supuesto que pueden aplicar algún tipo de medida correctiva. ¿Ok? ¿Está claro esto o hay alguna duda? No, ninguna, profesor. Bueno, entonces, todo este tipo de situaciones derivadas de la patria potestad, todos los objetos referentes a esta patria potestad o las finalidades consistentes en la crianza, en la alimentación, en la salud, jamás se pueden dejar al arbitrio de los particulares cuando es que se suscita algún tipo de controversia. Si alguna persona tiene conocimiento respecto del maltrato infantil, y maltrato infantil no significa nada más que se le agreda físicamente al menor. Maltrato infantil es no darle de comer, desdeñarlo. Cuando vimos el tema de violencia familiar ya lo platicamos. Amarrar al niño para comer, eso es violencia física. Desafortunadamente hay familias que hacen eso. Entonces, cualquier acto que implique cualquier tipo de violencia en contra de los menores, pues puede hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, y el Ministerio Público a su vez lo tendrá que hacer del conocimiento de la autoridad competente. ¿Ok? Entonces, el menor de edad simplemente va a tener dos límites
va a tener dos límites. No van a poder abandonar la casa de los progenitores ni de las personas que ejerzan respecto de la patria potestad. ¿Okay? Y dos, pues va a tener que acatar las instrucciones de crianza si es que así se hace de manera adecuada por parte de los progenitores o de los abuelos, según sea el caso. En cualquier momento, cuando el juez de lo familiar tenga conocimiento respecto del maltrato, respecto de la violencia de estos menores, puede designar en su momento algún tutor provisional, algún tutor interino para que se haga cargo justamente de los bienes y de estos descendientes hasta que se decida en definitiva quién se va a hacer cargo tanto en lo personal como en lo patrimonial del menor. Se puede consultar también al Consejo Local de Tutelas, ya lo vamos a ver en su momento, quiénes son estos señores. El juez siempre va a poder consultar al Consejo Local de Tutelas para que esta institución le indique al juez quién puede llegar a ser el tutor o el administrador de los bienes de este menor o de este descendiente. ¿Ok? Vamos a platicar ahora de las facultades y de los efectos justamente de esta patria potestad. Las personas que de manera legítima tengan la patria potestad respecto de un menor o de un descendiente, pues van a tener ciertas facultades que se van a impactar o que van a tener su relevancia en el patrimonio justamente de estos descendientes o de estos menores. En primer lugar, vamos a hablar de una familia ortodoxa, vamos a hablar de papá y mamá, tienen un menor y este menor tiene bienes. Si el menor, hijo de las partes, tiene bienes, para empezar, los progenitores o aquellas personas que tengan a cargo la patria potestad no van a poder vender ni van a poder hipotecar los bienes del menor a menos que tenga la autorización del juez competente. Yo soy el papá y como mi hijo es menor de edad y no tiene capacidad de ejercicio, yo voy a administrar sus bienes. Sí, pero esa administración de los bienes tiene un límite. No podemos abusar justamente de esta facultad para administrar los bienes del menor. No podemos dilapidar los bienes. ¿Qué quiere decir eso? No podemos cambiar los bienes de propietario, no podemos venderlos, gravarlos. ¿Qué significa gravarlos? Un gravamen, la palabra gravar viene de gravamen. Un gravamen es una carga en derecho, una carga que puede pesar respecto en un bien concreto. Por ejemplo, una hipoteca es un gravamen, es una carga que pesa en un bien. ¿Ok? Un embargo es una carga. Yo no puedo hipotecar ni embargar la casa sin el consentimiento del juez si es que esa casa es propiedad de estos menores que pudieran llegar a tener algún patrimonio. ¿Ok? Los legítimos representantes, esa es otra consecuencia jurídica. Los legítimos representantes de estos descendientes o de estos menores van a ser aquellos que tengan la patria potestad. Entonces van a representar al menor o al descendiente en el mundo del derecho. Y esto es importante. Recuerden lo que platicábamos al inicio del curso. Hay dos tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce va a ser esa facultad para ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio va a ser justamente esa facultad para ejercer por nosotros mismos o esa aptitud que tenemos para ejercer a través de nuestra propia persona nuestros derechos y obligaciones. La capacidad de goce se adquiere desde que uno es concebido en el vientre materno, se extingue después de la muerte. La capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años por regla general, si es que no hay incapacidad mental. Entonces, en tanto no adquieran esta capacidad de ejercicio estos descendientes o estos menores de edad, en el mundo del derecho esta capacidad de ejercicio la van a ejercer en representación del menor aquellos que tengan la patria potestad, en este caso los papás, y son los papás de manera conjunta, no él y no ella, los dos. De ahí que cuando queramos obtener, por ejemplo, un pasaporte ante las autoridades competentes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, necesariamente se infiere la autorización de ambos progenitores, no nada más del padre o de la madre, tienen que ser ambos progenitores. Si alguno no da el consentimiento, pues entonces no podrán obtener este documento a menos que el juez el juez de lo familiar determine otra cosa. Incluso hay un procedimiento especial en materia familiar para poder obtener este tipo de documentos sin la autorización del otro cónyuge cuando así fuera necesario. Obviamente tiene que estar tutelado básicamente respecto de la opinión o supeditado a la opinión de una autoridad jurisdiccional, que es la autoridad competente. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, perdón?
Ok. Lo cierto es que también en el mundo del derecho está permitido, en el caso de que los menores tengan bienes, está permitido que se nombre un representante o un administrador de esos bienes de manera general. Sí se puede hacer, lo podemos hacer ante la autoridad jurisdiccional o bien lo podemos hacer en una escritura pública. Podemos nombrar un administrador de los bienes del menor si es que ese es nuestro deseo. También, si los menores necesitan comparecer a juicio, naturalmente tienen que ser representados por alguno de los dos progenitores. Tal es el caso de la solicitud de las pensiones alimenticias. Si el menor de edad vive con la mamá, por ejemplo, que es lo relativamente común, eh, y el menor necesita demandar, solicitar en juicio esta pensión alimenticia al progenitor, pues el menor no va a firmar la demanda, la tiene que firmar la madre en representación del menor. La madre es la que va a representar a este menor de edad en juicio. O viceversa, puede ser que también el progenitor tenga la guardia y custodia del menor, en cuyo caso pues será el progenitor quien suscriba este documento para demandar los alimentos necesarios. ¿Ok? Bueno, en todos los actos jurídicos que existen en este universo del derecho, nuestro derecho positivo mexicano, los progenitores tendrán que representar al menor. Por ejemplo, en el caso, por ahí lo platicábamos en alguna sesión, en el caso de los usufructos. Recuerden que el usufructo es un derecho real, derecho referente a las cosas, a los bienes, que consiste en usar y disfrutar bienes ajenos. Yo les comenté en su momento que el derecho de propiedad se divide en tres derechos: derecho de uso, derecho de goce y derecho de disfrute. Cuando nosotros comenzamos a jugar con ese tipo de derechos, podemos crear algunas figuras jurídicas muy particulares o muy concretas. Cuando hablamos de usufructo, significa que una persona que es propietaria de un bien, de estos tres derechos, si una persona es propietaria es que tiene estos tres derechos, el uso, el goce y el disfrute, le va a conferir, le va a transmitir solamente el derecho de usar y el derecho de disfrutar un bien que es de su propiedad. Si yo tengo una casa, es de mi propiedad, yo puedo transmitir a una persona el uso y el disfrute, y eso se llamará usufructo. Para que eso suceda en el mundo del derecho, tratándose de menores o descendientes, en temas referentes a la patria potestad, pues y estos bienes naturalmente son del menor, pues naturalmente el juez competente tendrá que dar la autorización correspondiente. También en los casos de donación, obviamente los progenitores no pueden donar aquellos bienes que sean propiedad del menor, aunque administren sus bienes, siempre y cuando obtengan la autorización jurisdiccional. Si el menor descendiente, si el menor descendiente tiene alguna propiedad y es menester rentarla, es necesario rentar una propiedad que es propiedad del menor. Número uno, pues vamos a necesitar la autorización del juez, y esos inmuebles que son propiedad del menor no se pueden rentar por un periodo superior a los 5 años. Máximo se pueden rentar 5 años. Y si se van a rentar, tenemos que acreditar al juez competente que existe una inminente necesidad de obtener ese dinero, de obtener esas rentas para sustentar al menor. Si yo voy a rentar como progenitor o como titular de la patria potestad algún bien propiedad del menor o incapaz, descendiente, necesito la autoridad del juez competente, la autorización del juez competente, y necesito justificarle que el producto de esa renta consistente en dinero es necesaria para sustentar las necesidades del menor. Si no, seguramente no me van a autorizar. ¿Y cómo se acredita que esa renta va directamente al menor? Eso, tenemos varios medios de prueba en derecho para poder acreditar eso. Número uno, lo primero que tendríamos que acreditar es que el menor no tiene bienes suficientes para subsistir. Eso lo podemos acreditar de varias maneras. Lo puedes acreditar hasta con un estudio que se llama una prueba pericial en materia económica o contable incluso. Podemos acreditarlo con pruebas periciales contables. Mira, esta es nuestra situación económica, no tenemos dinero para seguir haciendo frente a las necesidades del menor. Podemos hablar de los testigos incluso, que no es una prueba propiamente muy eficaz en derecho para estos casos, pero está permitida por la ley.
¿ok? Podemos incluso exhibir recibos de pago, documentos públicos o privados, estados de cuenta. Podemos exhibir todos aquellos medios necesarios que estén permitidos por la ley para acreditar que no nos alcanza como padres el dinero para poder satisfacer las necesidades del menor. Incluso hay una prueba que se llama inspección judicial. Juez nombra un funcionario, el actuario que tiene fe pública, para que vaya a hacerme una visita a mi casa y vea cuáles son las condiciones tan paupérrimas que tenemos económicamente hablando. No podemos hacer frente a nuestras obligaciones y necesitamos rentar forzosamente esta propiedad para satisfacer las necesidades del menor. Y ya quedará naturalmente a criterio del juez si esta necesidad es inminente o no para autorizar la renta del inmueble. ¿Sí quedó resuelta la duda o no? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, el juez de lo familiar va a tener que tener cuidado en todo momento de que los progenitores o aquellos titulares de la patria potestad no se encuentren justamente derrochando este dinero. Si el juez en algún momento considera conveniente nombrar algún tipo de visita periódica o designar más bien algún tipo de visita periódica, o si es el caso, también se puede designar algún tutor interino para administrar los bienes del menor. Recuerden que en todo momento el tutor, siempre que se nombra un tutor, se tiene que nombrar a un señor que se llama curador. El curador justamente es la persona que se va a encargar de resguardar o de vigilar estas facultades que ejerce en un momento dado el tutor. A ver, tutor, ¿de qué manera estás administrando el patrimonio del menor? Necesito que rindas cuentas al juzgado. Generalmente los padres, en su gran mayoría, pueden ser dispensados de rendir cuentas, pero cuando se nombra un tutor, porque los papás no pueden ejercer este tipo de cargo, o los abuelos tampoco, pues siempre se tiene que nombrar un curador, y el curador siempre tiene que rendir informes de manera periódica, se los tiene que rendir al juez. Oye juez, acabo de detectar que los progenitores o que los tutores sí tienen bienes o manera suficiente para hacer subsistir al menor, entonces no hay necesidad de seguir rentando este inmueble, y a través del informe, a lo mejor del curador, pues el juez de lo familiar podrá tomar justamente las decisiones necesarias. Incluso el curador puede acudir al Ministerio Público en caso de que se administre indebidamente algún bien del menor, ¿ok? Y obviamente, cuando los menores cumplan la mayoría de edad, pues estos progenitores y estos padres o abuelos que tengan la patria potestad tienen la obligación de entregarle todos los bienes formalmente a los menores. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estamos comentando o no? Yo nada más tengo una, profesor. Cuando, por ejemplo, es a los 18 años cuando se le entregan las cosas, exactamente. Ya, la mayoría de edad, es correcto. Obviamente no es automático, se tiene que hacer el conocimiento del juez de lo familiar. Todas las cosas en derecho no operan de manera automática. Tengo que hacer el conocimiento del juez de lo familiar, que yo ya soy mayor de edad y que en este momento, debido a mi mayoría de edad, requiero, juez de lo familiar, que mis progenitores o mis tutores pongan a disposición los bienes que son míos, que administraron durante su momento, e incluso si estamos en una situación hasta delicada, podríamos pedirle una rendición de cuentas concreta a los tutores. Oye, tutor, cuando era menor de edad, ¿cómo administraste mi patrimonio? Dame cuentas. A los 18 años, siempre y cuando no exista incapacidad mental, claro está. Gracias, profe. Sí. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, profesor. Buenos días. ¿Cómo se eligen a los tutores y a los curadores? Sí, por regla general, y eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de tutela, que también lo vamos a ver. Por regla general, lo primero que tiene que suceder es que el juez determine que un menor o que un incapaz necesita un tutor. Ya que el juez decide ello, vamos a ver que hay varios tipos de tutela. Lo vamos a ver en su momento. Puede ser que en algunos casos, como en el caso de la tutela dativa, los menores, cuando tienen ya un grado de comprensión y una edad avanzada, pueden escoger sus propios tutores. Cuando no hay nadie, existe otro tipo de tutela. Podemos nombrar un tutor interino o un tutor legítimo. Generalmente por eso se acude y se solicita la opinión del Consejo Local de Tutelas, porque el Consejo Local de Tutelas tiene un listado de personajes o de personas que están debidamente calificados como tutores.
Generalmente tienen preferencia los familiares, eso es correcto, pero si alguno de los familiares no puede ejercer ese cargo o se excusa para ejercer este cargo, es momento entonces de que el juez de lo familiar escoja de esa lista de tutores debidamente calificados, escoja algún nombramiento para que de manera provisional pueda administrar los bienes del menor. Generalmente se pide opinión al Consejo Local de Tutelas. Vamos a adicionar esta información cuando veamos tutela, con el caso de la tutela dativa. Les repito, el menor también puede opinar en un momento dado. Si el menor opina y prácticamente cuando el menor escoge a una persona como su tutor, podemos hablar de la tutela dativa. Entonces, por regla general, primero tendrían que ser los familiares. Si no hay familiares, entonces el juez puede nombrar un tutor interino. ¿De dónde se obtiene ese tutor interino? Pues de esa lista del Consejo Local de Tutelas. O hay algunos casos en los cuales los propios menores pueden escoger a sus tutores si es que cumplen con las características para ello. ¿Sí está claro? Bueno, más que nada era como los requisitos que debe de tener un tutor. O sea, por ejemplo, ser abogado, ser psicólogo, ¿a qué me refiero? No necesitan ninguna profesión en particular, necesitan, lo vamos a ver en su momento, los requisitos para ser tutor, necesitan gozar de buena reputación, eso sí, no necesitan, más bien, todas aquellas personas que cometieron, por ejemplo, algún delito de índole patrimonial, como robo, pues tienen impedimento para ser tutores. Todas aquellas personas que tienen algún tipo de antecedente de violencia, pues tampoco pueden ser tutores. Más bien la ley maneja como impedimentos, pero la ley no requiere que tenga alguna profesión en especial el tutor, simplemente requiere naturalmente que exista una diferencia de edad, que tengan capacidad de ejercicio y pues que no tengan ningún tipo o que no hayan sido condenados por ningún delito de índole patrimonial, ¿ok? Entonces, los tutores que están, por ejemplo, que pertenecen al consejo local, son seleccionados así nada más, que gozan de buena reputación y no existe otro requisito. No, otro de los requisitos, como platicábamos, es justamente que no hayan sido condenados por algún delito de índole patrimonial. Son personas, número uno, que gozan de buena reputación. ¿Cómo acreditamos la buena reputación? Hay unas diligencias que se plantean ante el juez, porque el juez no necesariamente sirve para conocer puros pleitos. Hay unas diligencias que se conocen como ad perpetuam. Yo puedo pedirle al juez, oye juez, me están pidiendo, alguna autoridad me está pidiendo que le acredite que yo gozo de buena reputación. ¿Cómo le hago? Entonces a lo mejor con testigos, a lo mejor con una serie de información, a lo mejor piden a lo mejor información a piden que se les solicite una carta de no antecedentes penales tanto a nivel local como federal, con eso ya están acreditando que gozan de buena reputación, que no han sido condenados. Entonces prácticamente están cerciorándose de la probidad de la persona y de que tiene la capacidad también económica. También el tutor debe de gozar de capacidad económica suficiente para hacer frente a las necesidades del menor. Nada más, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Ok. Y a ver, me pregunta Yanchi, ¿y cuando ya es mayor de edad el tutor dice que es incapaz de administrar bienes, por ejemplo, por adicción a sustancias? O sea, tu pregunta va en torno a que el tutor se excuse porque él mismo está diciendo que es adicto a sustancias, ¿o a qué se refiere tu pregunta, Yanchi? Quiero pensar que es por ahí, ¿no? Ah, que el menor es incapaz por... Ah, bueno, pues ahí lo que se tiene que hacer justamente es el tutor tendría que acreditarle esa situación al juez y el juez, obvio, ojo con esto, yo les comenté en un momento dado que cuando las personas ya son mayores de edad, tienen la mayoría de edad, es decir, 18 años cumplidos, y por regla general están en aptitudes de tener esa capacidad de ejercicio, con una persona, después de tener 18 años de edad, y por regla general puede tener esta capacidad de ejercicio, tiene algún tipo de incapacidad legal. Recuerden que la incapacidad legal está prevista en el 450, fracción segunda del Código Civil. Son esas personas que tienen algún trastorno de índole psíquico, de índole mental. Entonces, ahí el juez, número uno, puede tomar las medidas suficientes y se lleva a cabo a través de un juicio llamado de interdicción. Si yo lo que quiero es que una persona que tenga más de 18 años siga siendo incapaz, una persona mayor de 18 años se declara incapaz a pesar de ser mayor de edad por alguna incapacidad mental, se tiene que llevar a cabo un juicio de interdicción.
y entonces el juez va a nombrar a dos médicos que se llaman médicos alienistas, médicos que van a hacer un estudio respecto de esta persona y van a declarar si es incapaz o no. Es la manera de acreditar que una persona mayor de edad es incapaz legal. Si el juez después de eso acredita que es incapaz legal, pues obviamente va a seguir bajo la tutela de estas personas. Y es importante esto. ¿Alguien tiene a la mano el artículo 450 del Código Civil? ¿450? Sí. Adelante. Artículo 450. Tiene incapacidad natural y legal. 1. Los menores de edad. Segundo, los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible o que por su estado particular de discapacidad, ya sea carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que los supla. Importante, esto que acabas de mencionar, Jared, es la incapacidad legal. Si se suscitan alguno de esos supuestos, con una persona ya es mayor de edad, entonces se tiene que llevar un juicio para declararlo interdicto esta mayor de edad. Si el juez determina que va a seguir siendo incapaz a pesar de tener esa mayoría de edad, entonces seguirá teniendo un tutor. Que pudiéramos entrar al supuesto este de las sustancias, puede ser, será criterio del juez. Hay que acreditar que tiene una dependencia que no lo permite ejercitar sus derechos por sí mismos. ¿Sí respondí la pregunta, Yanchi? Ok. Bueno, vamos a ver a continuación cuáles son las causales, fíjense ustedes, para perder, la pérdida, limitación y terminación de la patria potestad. ¿En qué caso se pierde? ¿En qué caso se limita? ¿O en qué caso se puede terminar la patria potestad? Número 1, por muerte de quien ejerce la patria potestad. Si los progenitores son los que están ejerciendo la patria potestad y alguno de ellos fallece, pues naturalmente ya no podrán ejercer esta patria potestad. ¿Ok? El segundo supuesto, como ya lo hemos platicado, está totalmente derogado del código, pero se hablaba de la emancipación. Ya saben ustedes que esto ya no es aplicable, pero vale la pena que lo entiendan porque así estaba antes el código. ¿Ok? Tercer supuesto, por mayoría de edad, si el descendiente menor adquiere la mayoría de edad, automáticamente fenece la patria potestad. Siguiente supuesto, por adopción. Si el descendiente o menor es adoptado por otra persona, las personas que tenían la patria potestad respecto de ese menor automáticamente la pierden porque la persona que adopta, el adoptante, automáticamente adquiere esa patria potestad. ¿Ok? Y por último, que este menor descendiente sea recluido en una institución de asistencia privada. En pocas palabras, que ingrese a un orfanato. A lo mejor, y lo vamos a ver cuando veamos tutela, a lo mejor el pobre menor de edad no tiene quien se haga cargo de él, fallecieron sus papás y luego los abuelos fallecieron y luego ya no hay ningún pariente, entonces al final del día estas instituciones de asistencia privada y estos orfanatos que obviamente requieren ciertos permisos por parte de las autoridades competentes, también tienen esta facultad para recluir a estos menores o para asistirlos en un momento dado. Estas instituciones de asistencia privada, y si ya no es aplicable la emancipación, ¿cómo puede solicitar el menor un estado de autonomía? No se puede. Tenemos que esperarlos a los 18 años. Si ya no existe como ya no existe la emancipación, ¿ok? La emancipación era una figura que existe en otros países todavía, pero aquí en México ya no existe. Era una de las maneras que preveía la ley para que los menores de edad
cuando se casaban, cuando contraían nupcias, cuando se casaban, adquirían la capacidad de ejercicio. No son mayores de edad, pero por ejemplo, se hablaba de una edad de 16 años. Por la general, si un menor de 16 años con el consentimiento de sus progenitores o el consentimiento judicial contraía nupcias con otra persona, automáticamente, a pesar de ser mayor de edad, contraía esta capacidad de ejercicio. Esta figura ya fue derogada. Ya no se puede adquirir la capacidad de ejercicio siendo menor de edad por casarse con alguien. Ya no existe, ¿ok? Ahí voy con tu respuesta, Yanchi. Entonces, eso es la emancipación. Esta figura fue derogada. Ahora, no es que el menor de edad no pueda ser escuchado, por supuesto que puede ser escuchado, pero la ley entiende que estos menores de edad todavía no tienen la capacidad psíquica para ejercer por sí mismos sus derechos y sus obligaciones. Claro que el menor de edad siempre tiene que ser escuchado y es por eso que los jueces de lo familiar siempre tienen que estar pendientes de estas necesidades. Son cuestiones de orden público y de interés social. Interés social significa que nos interesan a toda la sociedad. Si el menor de edad acude ante el Ministerio Público, seguramente lo va a escuchar y va a nombrar a una persona y va a ser partícipe el juez de lo familiar para que le nombre un tutor. En tanto no sean mayores de edad, no podrán ejercer sus derechos y sus obligaciones, pero eso no quiere decir que los menores de edad no pueden acudir a algún órgano para acusar, por ejemplo, o para hacer el conocimiento de algún tipo de abuso. Claro que lo pueden hacer, pero en el mundo del derecho necesariamente tienen que ser representados por alguien más. Si hay violencia o abuso, pues claro que pueden ir los menores a la autoridad competente, pero la autoridad competente siempre va a nombrar un representante al menor. Siempre que tiene que nombrar un representante por sí mismos, no pueden ser capaces. Vamos a pensar en un pobre niño de 6, 7 años, a lo mejor ya tiene un poquito de entendimiento, pero no tiene todavía la preparación psíquica ni mental para comparecer un proceso. Pues por supuesto que no, esto tiene que ser tutelado por un adulto. Entonces, el niño sí puede ir al DIF, el niño sí puede ir al MP, pero automáticamente la autoridad competente tendrá que designar un tutor que en nombre de él y en representación del menor ejerce sus derechos y sus obligaciones. ¿Sí está claro? Tanto a Brian como a Yanchi, ¿sí están claras ambas dudas? Profesor, Sí. yo tengo una duda con respecto a eso. Si por ejemplo yo tengo a un vecinito y veo que, bueno, que ya no tiene papás y se quedó, ahora sí que los tutores son los tíos, y veo que lo tratan mal, yo como vecina, ¿puedo ir con las autoridades y manifestar eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tú puedes ir, cualquier persona que tenga conocimiento de este tipo de situaciones puede acudir ante el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad. Hago hincapié de nuevo en esto. Todas las cuestiones referentes a los menores y al derecho familiar, por eso son de interés público. A toda la sociedad nos interesan. Ninguno podemos hacer como que no vemos estas cosas. A todos nos tiene que interesar que los miembros de la familia tengan un sano desarrollo, y sobre todo en el tema de los menores son cosas tan delicadas. Si alguno tenemos conocimiento de un hecho de esta naturaleza, inmediatamente acudimos al Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, y el Ministerio Público tiene que tomar medidas necesarias, como por ejemplo acudir al juez de lo familiar, para que el juez de lo familiar nombre a lo mejor algún tutor, mande llamar a las personas responsables, y si existe algún tipo de incidencia penal, pues bueno, eso ya será tramitado, substanciado directamente ante el Ministerio Público. Pero claro que puedes, tú y cualquier persona que tenga conocimiento, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra duda referente a esto? Bueno, entonces les comentaba estas formas para perder, para limitar o para terminar la patria potestad. La última de ellas es que un niño, un menor, un descendiente, sea sometido, sea ingresado a un orfanato, a una institución de asistencia privada. Los niños que aparentemente no tienen quien se haga cargo de ellos, pues finalmente viven, habitan y están a cargo de una institución de asistencia privada que con los permisos necesarios también tiene las facultades necesarias para representarlo y satisfacer las necesidades de los menores. Vamos a profundizar en este tema cuando lleguemos al tema de la tutela, justamente. ¿Ok? ¿Alguna duda? Estas son las causales, entonces, para perder, limitar y terminar la patria potestad. ¿Alguna duda? Creo que están muy claras. ¿Ok? Sí, profesor. Ok. Vamos a platicar ahora en qué supuestos
el juez de lo familiar, que es la autoridad competente, en qué supuestos el juez de lo familiar puede dar por concluida la patria potestad? ¿En qué supuestos el juez de lo familiar puede dar por concluida la patria potestad? Número 1, pues a través de una condena en una sentencia. Si el juez de lo familiar a través de una sentencia, a través de una condena, ordena que los progenitores o que los abuelos pierdan la patria potestad, pues naturalmente la sentencia será el mecanismo o la vía por virtud de la cual estas personas que tenían la patria potestad pues pierdan esta figura. ¿Ok? El siguiente supuesto varía en todos los casos. Podemos hablar de los casos de divorcio, por ejemplo. Dentro de los procesos del orden familiar, ya saben ustedes que cuando se disuelven los vínculos matrimoniales y hay menores de edad, lo primero que se debe atender son las necesidades de los menores. A ver, maestro, se da un caso que llevara a una niña a un orfanato solo para vivir ahí. Según eso, todavía los tutores tenían derecho sobre ella. ¿Eso es posible? Habrá que ver por qué circunstancias. Cada caso es particular. A lo mejor el juez de lo familiar dictó una sentencia donde se estableció que el menor viviera en un orfanato, pero el tutor, ojo, los tutores, entre otras funciones, tienen la de administrar los bienes del menor. Puede ser que un tutor haya sido designado exclusivamente para administrar el patrimonio del menor y no para vivir con él. Los tutores, en el caso de los menores de edad y en el caso de los incapaces mayores de edad, tienen como labor primordial administrar el patrimonio. En algunos casos, los tutores no viven con los menores o incapaces. Sí es posible. Habría que ver el caso concreto y habría que ver si este tutor en particular tiene la obligación exclusiva de administrar el patrimonio y la institución de asistencia, la de resguardar el menor. Pero sí es posible, ¿ok? Bueno. Regresamos entonces a este segundo supuesto. En los procesos de divorcio, como les comentaba, siempre lo primero que se tiene que atender son las necesidades de los menores e incapaces, en primer lugar. Recuerden ustedes que si hay menores de edad o hay incapaces, el juez, desde que conoce estos procesos de divorcio, necesita establecer unas medidas que se llaman providencias cautelares. Estas providencias cautelares son las medidas que va a decretar el juez en primera instancia, en primer lugar, con carácter de urgente, porque son temas que no pueden ser desatendidos. En lo que se tramita el proceso, no podemos dejar al menor en estado de desamparo o al incapaz. Por eso, el juez, a manera de providencia cautelar, puede determinar desde que inicia el proceso de divorcio quién va a tener la guardia y custodia, quién va a tener el régimen de visitas y bajo qué modalidades, y también el tema de los alimentos, ya lo habíamos comentado, de qué manera se van a propiciar y satisfacer estas necesidades alimenticias a favor de los menores, de qué manera se va a garantizar, y en casos extremos o en casos urgentes, cuando se acredita alguna causal sumamente extrema en perjuicio del menor, también en casos muy particulares, el juez de lo familiar puede decretar en estos mismos procesos de divorcio que alguno de los progenitores pierde por alguna razón determinada la patria potestad. Naturalmente no es en todos los casos, es en casos muy contados porque no es tan sencillo perder la patria potestad, pero si es menester cuidar al menor y si existe alguna causal lo suficientemente delicada como para que alguno de los padres o abuelos pierda esa patria potestad, de inmediato el juez de lo familiar en esos procesos pues puede automáticamente perder la patria potestad. ¿Sí está claro esto que estoy comentando o hay alguna duda? Yo no tengo ninguna, gracias, profe. Ok. Bueno, otro supuesto por virtud del cual se puede perder a través de una sentencia la patria potestad, ojo, importantísimo, ya lo vimos también, a través de la violencia familiar. Si se acredita, si se prueba en juicio que existió esta violencia familiar en contra de algún menor de edad, se puede perder la patria potestad. Si a través de una sentencia dictada por la autoridad competente, por un juez de lo familiar, se acredita que existió este tipo de violencia familiar en contra del menor, es posible perder la patria potestad. Es una de las causales
que establece la ley para perder la patria potestad, ¿ok? Otra manera por virtud de la cual el juez puede dictar una sentencia para declarar extinta la patria potestad, fíjense qué delicado es la falta de alimentos. Si yo no le doy alimentos a un menor por más de un año, el obligado a dar esos alimentos pierde la patria potestad. En este caso, sí se puede recuperar la patria potestad si es que el deudor alimenticio sufraga esa obligación. Si yo debía un año y por eso perdí la patria potestad y cumplo al final del día, pago ese año que debía de patria potestad, de alimentos, puedo recuperar la patria potestad. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Ok. En caso de abandono del menor, ¿y qué es abandonar? Abandonar no es dejarlo en un centro comercial simplemente y no vuelvo a saber del menor. Abandonar no es dejarlo en otro núcleo familiar. Abandonar es descuidar también al menor, ¿eh? Oye, es que ese niño lleva sin comer 3 días. Ese niño lleva sin ir a la escuela una semana, sin causa justificada. Aquí en México a lo mejor somos un poquito relajados en esos temas, pero en otros países, ustedes lo pueden ver en Estados Unidos, si un niño falta a la escuela, automáticamente le están llamando a los papás, ¿eh? Oiga, señor, ¿por qué no trajo su hijo a la escuela? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y entonces, Servicio Social inmediatamente se le va al cuello a los papás y a ver, señor, ¿qué pasó? Usted tiene la obligación. Eso es abandono de sus obligaciones alimenticias, abandono de sus obligaciones afectivas, abandono de sus obligaciones académicas. Ojo con ese tema porque abandonar no es dejar al niño a su suerte en un lugar y que ya no viva conmigo, que también es un supuesto que puede ocurrir, pero abandonar es no atender al menor. Eso es importantísimo. ¿Ok? Bueno, otra de las causales por virtud de las cuales se puede perder la patria potestad es por la comisión de un delito que haya perjudicado naturalmente a esta persona, a este menor, a este descendiente, ¿ok? A este niño. Si está acreditado, y ojo, cometer un delito no significa que una persona inicie una carpeta de averiguación en mi contra, una carpeta de investigación, perdón. No significa que inicien un proceso de investigación en mi contra. Cometer un delito significa que ya fui procesado penalmente y que ya hay una sentencia donde me declaró culpable y esa sentencia además ya está firme. Eso es importantísimo, ¿ok? No significa que estoy siendo procesado nada. Estoy siendo procesado y todavía no me han declarado culpable, entonces todavía no se encuentra firme esa decisión. Todavía no podemos decir que en derecho yo soy culpable de haber cometido un delito. ¿Ok? Bueno. Otro supuesto. En ese primer supuesto, ojo, estamos hablando de un delito que afecte directamente al menor o al descendiente. ¿Ok? Porque aquí viene otro supuesto diferente. Si alguna persona fue condenada dos veces por la comisión de algún delito, el que sea, en contra de quien sea, también se puede perder la patria potestad, ¿ok? Es un supuesto diferente al anterior. En el primer supuesto, se sentencia a una persona por cometer un delito en contra de la persona o del menor o del descendiente. En el segundo supuesto, se condena dos veces por delitos diferentes, por procesos diferentes, a una persona que cometió un delito. ¿Sí está claro o no? Sí, profesor. Ok. Bueno, niños, otro supuesto más. ¿Qué pasa si el juez, al momento de que involucra algunas de estas partes en un proceso, en un procedimiento de orden familiar, a lo mejor da algún tipo de instrucción especial para el cuidado, o al cuidado del menor, o incapaz, o descendiente? La persona que está obligada a propiciar esos cuidados a favor del incapaz o del descendiente, si recibió una instrucción inminente del juez y esa instrucción se desacata, también se puede perder la patria potestad. Vamos a suponer que el juez ordenó
Y aquí podemos entrar, por ejemplo, en el caso del régimen de visitas. Es que mamá no deja ver al niño, a pesar de que el juez dio la instrucción para que se respetara ese régimen de visitas. Si el juez ya dio la instrucción de que mamá debe de permitir ver al niño en un régimen de visitas y no lo cumple, está desacatando una instrucción judicial. Consecuentemente puede perder la patria potestad la mamá, ¿eh? Esto es delicado. Bueno, y hay otro tema interesante. Hay un delito que se llama sustracción de menor. ¿Alguien ha oído hablar de este delito? ¿Alguien sabe en qué consiste este delito? Aunque yo sea papá, o mamá, puedo cometer el delito de sustracción de menor. Si, por ejemplo, mamá tiene la guardia y custodia del menor, y el papá, por muy papá que sea, un día, estando en la casa con el menor, se lo lleva, se van a otro estado, se van a vivir a otro lugar, ¿quién tiene la guardia y custodia? Pues la mamá. El papá no tenía por qué llevarse sin consentimiento de la mamá al menor. Serás muy padre, pero acabas de cometer el delito de sustracción de menor. El menor solamente puede vivir con aquella persona o aquel progenitor que lo permita el juez, si es que ya estamos en una situación grave. Si los propios progenitores acordaron ellos mismos de mutuo propio que a lo mejor el menor puede vivir algunos días, una semana con él, otra semana con ella, pues bueno, eso ya es cosa de los papás. Pero si estamos en un proceso delicado donde sabemos que la guardia y custodia la tiene la mamá y el papá se lo lleva o viceversa, ese delito se llama sustracción de menor. Aparte de que es un delito y amerita la pena corporal, o sea, la prisión, se puede perder la patria potestad por cometer este tipo de delito. ¿Sí está claro o no, jóvenes? Ok. Sí, profe. Bueno, esto es importante. En los casos de la separación de los progenitores, de los cónyuges, de los padres, también ustedes deben de saberlo en todo momento. El juez de lo familiar va a tener la facultad estricta de imponer las medidas necesarias, acordándose en cada caso concreto, si fuera el caso. No todos los matrimonios y no todos los divorcios son iguales, ¿ok? No todas las uniones son iguales, no todas las familias son iguales. Si el juez necesita limitar la patria potestad, limitar ese derecho, o limitar el régimen de visitas, o el de guardia y custodia, conforme al sano criterio y la experiencia que tiene el juez de lo familiar, lo puede hacer perfectamente. Por eso es tan importante la manera en que los abogados exponemos las cosas ante el juez de lo familiar. Un error en falso y podemos deshacer la vida de una familia. Esto es delicado, por eso todas estas reglas que les estoy comentando tienen que ser tomadas con toda cautela, muchachos. Entonces, es muy importante que yo me sepa dar a entender a través de un escrito, a través de una audiencia, que yo sepa citar en un momento adecuado a un menor o no, que yo sepa ofrecer o tenga el ingenio suficiente jurídicamente hablando para saber qué pruebas ofrecer, porque si yo no lo sé hacer, si no tengo esa experiencia, entonces puedo derrumbar a una familia en momentos, ¿eh? Todo depende de la manera en que se lo pidamos a la autoridad competente. Y para aquellos que se lo preguntaban, si me vuelvo a casar, si yo me separé y tenemos hijos, si yo me volví a casar con otra persona, ¿pierdo la patria potestad por el simple hecho de casarme? Por supuesto que no. Por supuesto que no. El divorcio permite a los divorciantes estar en aptitudes para contraer de nuevo matrimonio, de nuevo nupcias. El hecho de que yo me vuelva a casar no significa que tenga que perder la patria potestad. Eso es un mito que a lo mejor en muchos casos suele inquietar a los divorciantes o a los progenitores. Solamente en el caso de que la nueva pareja de alguno de los progenitores pueda afectar de alguna manera inminente al menor, pues bueno, ahí el juez podrá tomar alguna decisión. Incluso hay procesos en los que se llaman a las parejas, a las nuevas parejas de los
progenitores, porque pues sí, definitivamente tienen que convivir en un momento dado con los menores, pero si se determina por parte de la autoridad jurisdiccional que no afecta en lo absoluto al menor, pues no hay necesidad entonces de limitar ninguna figura tal como la patria potestad o la guardia y custodia. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de comentar o no? No, ninguna. Ok, niños. Bueno, vamos a platicar ahora los casos en los cuales se puede suspender, ojo, suspender, suspender, los casos en los cuales se puede suspender la patria potestad. ¿En qué casos se puede suspender la patria potestad? Número 1, lo que platicábamos hace algún momento. ¿Qué pasa si una persona adquiere la mayoría de edad, es capaz, tiene capacidad de goce y tiene capacidad de ejercicio, y en ese íntero, durante el transcurso, durante el lapso de su vida, adquiere alguna situación, alguna enfermedad, ocurre algo que lo haga ser incapaz? Naturalmente esa incapacidad tiene que ser decretada por el juez de lo familiar a través de un juicio de interdicción, como ya lo hemos comentado, a través de la figura de la interdicción. Si a través de un proceso de interdicción el juez de lo familiar, a través de una sentencia, indica que una persona ha perdido su capacidad de ejercicio y por ende ya es incapaz, pues si una persona es incapaz, automáticamente se le suspende la patria potestad. Esta es una de las causales por las cuales se puede suspender la patria potestad, porque una persona sea declarada incapaz por parte de la autoridad competente, a través de un juicio de interdicción, naturalmente. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Ok. Segundo supuesto en el cual se puede suspender la patria potestad, declaración de ausencia. Declaración de ausencia. Este es un tema que va íntimamente relacionado con el derecho de personas. Cuando, ya también lo platicamos, cuando una persona desaparece aparentemente sin ninguna razón. Oye, tu papá no aparece desde hace 3 días. ¿Dónde está? Ya dimos pie, ya dimos aviso a la policía, a todas las autoridades competentes y no aparece. Hay un procedimiento especial si no aparece en 2 meses, en 6 meses, para declararlo formalmente ausente. Esta declaración de ausencia implica administrar los bienes del ausente, porque no está. Y como todavía no tenemos la certeza de que haya fallecido, hay un cúmulo de reglas especiales para administrar todo lo que dejó pendiente el ausente. Pero como ya no está, si alguno de los progenitores, a través de una sentencia, es declarado formalmente ausente, pues naturalmente se le va a suspender la patria potestad. Puede recobrar la patria potestad si regresa, si se tiene certeza de que está vivo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda de esta declaración de ausencia? No, profesor, No, ninguna. profe. Ok. Otra causa por virtud de la cual se puede suspender la patria potestad, porque alguno de los ascendientes, de los que tiene a su cargo la patria potestad, ponga en riesgo la salud del menor o descendiente. La salud. Si yo pongo en riesgo la salud del menor, automáticamente se puede suspender la patria potestad. Suspender se puede recobrar, ¿ok? ¿Cómo qué? Como que someta al niño a un ambiente donde haya un riesgo de contagio inminente. Por ejemplo, ahorita que estamos en tiempos de COVID, hay que tener mucho cuidado con esos temas. Si es que alguien está inmiscuido, pudiera llegar a estar inmiscuido en un proceso de índole familiar. El riesgo a la salud por alguna enfermedad de transmisión de lo que sea, si ponemos en riesgo la salud del menor o el bienestar físico, incluso si lo llevamos a un paseo peligroso, si lo subimos a un juego de la feria muy peligroso, si ponemos en riesgo la salud o la integridad del menor, se puede suspender la patria potestad. ¿Ok? Otra causal por virtud de la cual se puede suspender la patria potestad, y está muy clara ya en la ley, es no permitir las visitas con el menor.
ese régimen de visitas que en algún momento puedo decretar el juez competente. Este régimen de visitas va a ser acatado, debe de ser acatado por ambos progenitores. El niño necesita convivir con su papá los días sábados cada 15 días en el centro de convivencias de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La mano lleva al menor y reincide, y reincide, y reincide. Es un ejemplo. Pues entonces se puede suspender la patria potestad hasta en tanto se cumpla esa obligación. Puede haber muchas maneras por virtud de las cuales se impida este régimen de visitas. Es que quedamos que el juez dio la instrucción de que sea en casa de mamá y mamá no me abre la puerta una y otra vez a pesar de que ya existe una sentencia donde ordena, bueno, entonces una de dos, como lo platicábamos en su momento, o pido las visitas, ese régimen de convivencias en un centro de convivencias, o solicito la asistencia de un actuario que tiene fe pública para que me acompañe a la casa de la mamá y se cerciore de que la mamá no me da acceso. Se puede perder este régimen, esta patria potestad, se puede suspender por no permitir las visitas. ¿Ok? ¿Alguna duda para esto? Sí, adelante, adelante. Tengo una duda, profesor, con respecto a eso. Bueno, si el papá cumple con su pensión y pero él va cuando quiere, o sea, a ver a sus hijos ahí, ¿qué procede, maestro? Pues también está incumpliendo ese régimen de visitas. Hay que hacerlo de conocimiento del juez de lo familiar y el juez de lo familiar de igual manera va a imponer alguna medida de apremio, como comentábamos, que puede iniciar con una simple amonestación. Después de la amonestación, como les comentaba, se fija una multa. Si no haces caso a esa multa, van a fijar una multa más onerosa. Y si no, podemos hablar hasta de un arresto administrativo hasta por 36 horas. Si vuelve a reincidir, se le da vista al Ministerio Público. Y además, por supuesto que se le puede suspender la patria potestad, como lo platicamos hace algún momento. La patria potestad también se puede perder, se puede limitar, se puede suspender si desacato una instrucción judicial. Si el juez ya dio la instrucción de que vayas a ver al menor tales días y no vas, estás desacatando una orden judicial. Y como se los comentaba hace un momento, es una causa suficiente para que el juez, a través de una sentencia, pueda dar por concluida o por suspendida esa patria potestad. ¿Sí me explico? Ajá. Pero en este supuesto, por ejemplo, la mamá no lo deja ver, ¿no? No deja ver a los niños, ¿no? El papá pues sí cumple con su pensión, pero el papá también en esa parte es irresponsable porque él va cuando quiere, cuando puede. Entonces los dos estarían incurriendo a esto, ¿verdad? Pues mucho cuidado con ese tipo de procesos, porque si los dos están incumpliendo, puede ser que el juez de lo familiar termine por determinar que ninguno de los dos es apto para tener la patria potestad ni la guardia y custodia. Y a lo mejor, en una de esas la pueden perder los dos y se la dan a otro pariente o nombran un tutor o un tutor interino. Entonces hay que tener cuidado con esos temas. ¿Ok? Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sí, yo, profesor. Digamos, en el supuesto de que la chica esté embarazada, pero el papá del bebé presenta problemas legales desde el embarazo, se puede determinar que él no es apto para poder ver a su hijo o algo así. ¿Qué tipo de problemas legales? Pues, por ejemplo, extorsión y secuestro, me parece. ¿Está condenado? ¿Y hay una sentencia firme que lo condene por esos delitos? Pues está presentando juicio, apenas está en juicio. Es lo mismo que les acabo de decir hace ratito. La patria potestad se puede suspender o se puede perder por la comisión de 2 o más delitos, siempre y cuando exista una sentencia firme. Siempre y cuando exista una sentencia firme. Si todavía no han llegado a ese punto y no han dictado una sentencia donde se declare culpable y esa sentencia esté firme, pues todavía no se da el supuesto, todavía no puedes hacer nada. Si el juez declara al final que es culpable y esa sentencia queda firme, entonces puedes plantearlo y quedará a criterio del juez de lo familiar. ¿Ok? Entonces, si no es dictado, no se puede hacer nada como tal. Porque no se actualiza el supuesto todavía. ¿Ok? Sí.
Ok. ¿Alguien más, niños? Bueno, ¿en qué otro caso se puede suspender la patria potestad que va íntimamente relacionado con la primera causa? Si yo soy mayor de edad y de repente a través de un juicio de interdicción me declaran incapaz, naturalmente me van a designar un tutor. Si yo estoy bajo la tutela de alguien más, porque he sido declarado incapaz por alguna circunstancia a través de un juicio de interdicción, si estoy bajo una tutela, pues también se va a suspender esa patria potestad hasta en tanto no recupere plenamente mi capacidad de ejercicio. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Estos son los supuestos en los cuales se puede suspender entonces la patria potestad. Y por ahí al inicio del curso, alguno de ustedes planteaba alguna duda referente a la renuncia, si se puede renunciar a ejercer esta patria potestad o no. Sí, la respuesta es sí. Hay dos casos en los cuales se puede renunciar a ejercer esta patria potestad. El primer caso se refiere a la enfermedad. Si hay una enfermedad que me imposibilita, si hay alguna enfermedad que me imposibilita seguir adelante con esa patria potestad o desempeñar este cargo, estar pendiente de las necesidades de crianza afectivas, sensoriales, económicas, si por motivo de alguna enfermedad, y estamos hablando a lo mejor de personas, pudieran ser grandes o no, podríamos hablar de personas de la tercera edad, por ejemplo, de abuelitos que no pueden caminar, que a lo mejor están perdiendo el oído, la vista, podemos hablar de demencia senil, podemos hablar de estos supuestos, pues por supuesto que se pueden excusar. O la otra es optativa, si la persona que debiera ejercer la patria potestad tiene 60 años cumplidos o más, 60 años cumplidos o más, también tiene la posibilidad de renunciar a esta patria potestad. ¿Está claro? Naturalmente en estos casos, si renuncian, si por ejemplo designan a los abuelos, si los abuelos renuncian por enfermedad o por edad, solamente el juez va a preguntar, va a solicitar a las partes en juicio que le indiquen si existe algún otro familiar que pueda hacerse cargo. En ese inter va a nombrar un tutor interino y si no hay nadie, pues bueno, entonces tendrá que acudir al consejo local de tutelas para que se le designe un tutor a ese menor. ¿Ok? ¿Está claro o no lo que acabamos de comentar? Sí, profe, nada más, ¿cómo dijo la segunda para poder, bueno, ahora sí que para renunciar a la patria potestad? ¿Cómo para renunciar a la patria potestad? Perdón. Sí, dijo de que se podría renunciar por enfermedad y por qué otra. Ah, ok. Por enfermedad y por tener 60 años cumplidos o más. 60 años cumplidos o más. Ok, profe, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien más, niños? Me surgió otra duda, profesor. Adelante. Mm, si, por ejemplo, la persona que tiene hijos, se va, abandona al hijo, a los niños, ¿no? Se va por un tiempo, nadie sabe dónde está, desaparece por un año, pero vuelve, ¿no? Y viene y reclama a sus hijos, se lleva a sus hijos. Y en ese transcurso, la que se hizo cargo de esos niños fueron, ahora sí que la mamá del esposo. eh, y después de ya terminado eso, de que esta mujer regresa, se hace cargo de sus hijos, pero ella le mete una pensión a su pareja. En ese caso, y después pasa todo esto, ¿no? De que pues no tienen una buena relación, de que ella no deja ver a los niños a su pareja, pero su pareja pues le pasa la pensión, igual su pareja es irresponsable porque no va a ver a los niños. En este caso, cree que bueno, usted dice que pueden perder la patria potestad, ¿no? Pero se puede argumentar también de que esta persona se fue durante un periodo y abandonó a los niños.
ojo con esto que estás platicándome. Vamos por partes, cosa por cosa. Si un progenitor se va y deja a los niños y lo abandona, automáticamente están en aptitudes para solicitarle al juez de lo familiar la suspensión de la patria potestad. Ese es uno de los supuestos que les comenté ahorita. Si el progenitor se fue, pueden automáticamente solicitar la suspensión de esa patria potestad, ¿ok? Se hace cargo la pareja del otro progenitor o la otra progenitora, y a lo mejor el menor identifica plenamente a la pareja del progenitor o progenitora como una figura materna, como una figura que lo ha criado, lo ha auxiliado, el desempeño de su crianza, de sus necesidades afectivas, de sus necesidades académicas, etcétera, y regresa esta persona. Si regresa a esas personas, ¿qué es lo que va a pasar? Número uno, no hay que mezclar temas de alimentos. Los temas de alimentos son exclusivamente entre menores y progenitores o entre pareja y pareja. Aquí lo que se tiene que hacer es, número uno, plantear un proceso de índole familiar. Obviamente, si esta persona tiene intención en volver a ver al menor después de que regresó y después de haber abandonado, pues tendrá que explicarle, tendrá que darle cuentas al juez de lo familiar para ver si son válidas frente al juez de lo familiar o no. El juez es el que va a tener la última palabra. Nada más que aquí hay un tema. Siempre recuerden que los procesos de orden familiar, como lo hemos platicado, va a ser prioritario atender las necesidades del menor. En este tipo de casos, lo que se hace normalmente es escuchar al menor, justamente. A ver, ¿con quién quieres estar? ¿Quieres estar con tu papá? ¿O quieres estar con tu mamá? A pesar de que, pues, tu mamá o tu papá te criaron con otra pareja. E incluso si fuera necesario, dentro del proceso familiar, para satisfacer las necesidades del menor, si tiene que llegar a llamar a la pareja de alguno de los cónyuges para saber si el menor identifica, no identifica, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, pues el juez de lo familiar lo puede hacer. Ha habido muchos casos en los que se entrevistan a parejas de los progenitores para saber si están bien o no los niños con ellos o con ellas, ¿no? Entonces, sometan su proceso a consideración del juez y tomen en consideración que todo va a ser en beneficio del menor. Si el menor dice que quiere estar con la señora que lo crió y con su papá, o con su mamá y el señor que lo crió, pues adelante. Eso ya será decisión del juez, ¿ok? Tendrán que hacerlo valer en juicio y obviamente ofrecer las pruebas pertinentes. No sé si me dé a entender. Sí, maestro. Ok. ¿Se puede de común acuerdo ante los padres? Se puede de común acuerdo ante los padres, exactamente qué, Yanchi. Convenir respecto de la patria potestad, convenir respecto de las visitas, renunciar. Solamente se puede renunciar en estos dos casos: enfermedad o 60 o más años cumplidos. Si tienen algún tipo de enfermedad y lo hacen saber al juez de lo familiar, pues bueno, el juez, valorando las circunstancias, a lo mejor va a nombrar a otro familiar como tutor o titular de la patria potestad. Pero si no tienen una enfermedad ni tienen 60 años o más cumplidos, pues por regla general no podrían renunciar, ¿ok? Si ellos pues maltratan al menor o no se hacen cargo de él, pues naturalmente, aparte de que se van a hacer acreedores a las sanciones correspondientes, pues a lo mejor ahí sí el juez va a nombrar a un tutor interino o a otra persona como tutor, pero no es que pueda renunciar, se tienen que hacer cargo, a menos que no sean capaces en derecho, a menos, por ejemplo, que sean sometidos a un estado de interdicción, etcétera. Por ejemplo, otra de las causales para suspender la patria potestad es que alguno de los progenitores tenga una renuente afición al alcohol o al juego, así lo marca la ley. Esa es otra de las causales en las cuales se puede suspender la patria potestad, pero el juez lo está decretando porque alguien más lo hizo de su conocimiento. Renuncia, no podemos hacerla a menos que haya enfermedad grave o 60 años o más cumplidos. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Muy bien. ¿Tienen alguna duda de estos temas que platicamos el día de hoy? Bueno, niños. No, ninguna. Yo no, profe, gracias. Ok, niños. A partir de mañana vamos a iniciar con el tema de la adopción.
con esto damos por concluido el tema de la patria potestad. Vamos a platicar a partir de mañana de la adopción. Nos va a faltar adopción, tutela. Y la semana que entra, ojo niños, acuérdense que la semana que entra se acaba esto. Es un curso express, ¿ok? Entonces, pónganse las pilas. Si tienen por ahí algún trabajo o actividad pendiente, ya saben que yo no los presiono, pero el límite para entregar sus actividades es la semana que viene. Y bueno, si no las hacen, ya saben que quedan ustedes, ¿no? Lo que más me inquieta es los videos que les estoy subiendo de sus sesiones, porque eso sí viene en el examen. Entonces, traten de ponerse al corriente con esos videos porque son tema de examen. No sé si el jueves de la semana que entra o el viernes vamos a hacer el examen escrito. Es jueves o viernes, depende de cómo acabemos. Yo creo que sí nos va a dar tiempo para que podamos hacerlo el viernes, para que el jueves podamos hacer el examen escrito y los que vayan a hacer examen oral pues lo podamos hacer el viernes. Si no acabamos, que lo dudo bastante, a lo mejor vamos a tener que usar el sábado para los exámenes orales. Pero no se confíen, son varios temas. Entonces si tienen alguna duda o si les falta algún tema por estudiar, de una vez, tenemos este último fin de semana, pregúntenme, no dejen de preguntarme, porque ya se acerca la fecha, ¿ok? Bueno, si no hay ninguna otra duda, les agradezco su atención y nos vemos mañana, niños. Gracias, profesor. Maestro, Yo solo tengo una, así lo más destacado que vaya a venir en el escrito. Viene todo. De hecho, vienen Todo. todos los temas, vienen todos. Son 4 tipos de exámenes. De hecho, vamos a hablar de eso mañana. Son 4 tipos de exámenes y les puede tocar al azar el que sea. Pregunto absolutamente todo, incluyendo los videos de sus sesiones y esto, ¿ok? Ok. Ok. ¿Alguien más? sí, yo tengo una duda. ¿Las participaciones también en clase cuentan? Recuerden lo que comentamos el primer día, niños. Las participaciones no cuentan para evaluarlos, pero si tienen 3 participaciones negativas o más, pues también ya les comenté la consecuencia, ¿ok? Entonces, aquellos que de pronto les pregunto y no me responden, o sé que están ahí y no me responden, pues bajo la responsabilidad de cada uno, ¿ok? Ah, ok, gracias, maestro. Ok. ¿Alguien más? Sí, profesor, yo tengo otra. Nos va a hacer el examen escrito. Después de ese examen escrito, ¿es otro examen oral respecto a todo lo que nos preguntó nuevamente en el examen? En Así el es, examen en el escrito. examen escrito les voy a preguntar todos los temas y en el examen oral les voy a preguntar todos los temas de clase y además van a tener que sustentar el caso oral, el caso práctico que les voy a dejar. ¿Ok? Bueno, Gracias. sí, ¿alguna otra duda? Ok, niños. Gracias por su atención y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Siendo las 12 horas con 55 minutos del día 22 de julio de 2021, se da por concluida esta sesión del curso de recuperación académica de la asignatura de Derecho Civil en su horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, semestre 2021-1.